Al señor general Jaime Ruiz Barrero, los señores generales, almirantes, que nos hacen el inmenso honor de escucharnos, al señor procurador y procurador, de verdad que esta es una invitación muy especial. Creo que se siente uno muy entusiasmado cuando lo invitan al lado de dos mujeres. Lo he dicho públicamente, como Marta Lucía y Clara, con la que cualquier colombiano se sentiría bien gobernado. Lo mismo mi cuasi paisano, el doctor Carlos Holmes, un analista como León Valencia, un hombre tan valiente que es capaz de desarmarse para defender lo que cree. Eso es el verdadero valor. Y todos ustedes. Comienzo diciendo que este evento tiene una trascendencia política impresionante y espero que el país que nos va a escuchar a través de esos medios entienda una frase que dijo el procurador y que me gustó muchísimo: tenemos que aprender a escucharnos. Ojalá escuchen qué es lo que quiere hacer aquí, porque el primer elemento que valoro profundamente es que aquí no le estamos haciendo un juicio político al proceso de paz, sino una invitación a un acuerdo político para hacer bien la paz. O sea, eso me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo porque, a diferencia de algunas personas que también legítimamente tienen por qué decirlo y tienen la facultad y el derecho de decirlo, aquí hay líderes del país invitando a que hagamos la paz y a que la hagamos bien hecha. Por ello digo que un primer elemento es señalar que la paz en Colombia no puede tener dueño, porque la paz con dueño no es la paz de todos. O sea, a mí me parece muy importante el llamamiento de todos los sectores, no solo para construirla, sino para refrendarla, para que la defendamos. Ahora, en ese llamamiento, vamos a hacer un debate democrático. ¿Y cuál es el debate democrático? ¿Qué es la paz? Para muchos la paz es la ausencia de conflicto. Para mí es todo lo contrario. Para mí la paz es la posibilidad para que en nuestra sociedad podamos tener todos los conflictos que queramos, pero sin matarnos. Para que podamos tener espacios para superar esos conflictos a través de la fuerza de la palabra y no de la fuerza de las armas. Una sociedad sin conflictos no solo sería terriblemente aburrida, sino sería una sociedad en la que no se avanzase. Yo soy de los que creo que precisamente esa unidad de contrarios, esa tensión es la que hace que la sociedad avance. Pero esa tensión tiene que resolverse sin la lógica del crimen, sin la lógica de la sola fuerza, sino con la lógica de la propuesta. ¿Por qué creo eso? Porque siempre he creído, lo dije en una emisora muy pequeña de alguna localidad del Huila, me preguntaban: senador, ¿y usted por qué se la juega tanto defendiendo el proceso de paz y a este gobierno? Y yo le respondía: mire, con este gobierno puedo tener muchas diferencias en materia de percepción de lo que tiene que ser el futuro económico, el modelo, etc. Pero hay un elemento que a mí me atrae profundamente, y es que el día que los colombianos no tengamos el conflicto armado, no va a haber esa cortina de humo que evita que debatamos los verdaderos problemas del país. Y en mi concepto, este país no ha debatido, por ejemplo, la grosera e indebida concentración de la riqueza. Señores militares, pocos como ustedes conocen eso, porque ustedes sí que han estado en zonas en donde se nota la pobreza. ¿Cuántas veces no he hablado? He tenido el privilegio de hablar con suboficiales y oficiales, incluso de la más alta graduación, y que me dicen: senadores, que esto es muy difícil mantener el orden público por Río Chiquito, por Toribío, por el Mango, por el Plateado, si la única presencia de Estado que hay allá somos nosotros con unas armas. Eso es muy complejo. Muchas veces, me decía un suboficial,
nos sentimos casi que ilegítimos allá, porque llegamos y como la pobreza llevó a todos los campesinos a que se quebraran sus cultivos tradicionales y terminaran en la realidad y en la lógica de los cultivos ilícitos, vamos nosotros a afectarles su realidad económica. No estoy defendiendo los cultivos ilícitos, lo que estoy diciendo es la lógica de la paz territorial. Por ello yo creo que ese tema tiene que debatirse qué justicia queremos. Y aquí llamo la atención a algo que acaba de decir León. Por favor, ¿qué justicia queremos? Queremos continuar con la justicia de los testigos que por salvarse, por tener menos cárcel o por plata terminan enlodando hasta el último de los ciudadanos. ¿Por qué no hacemos un debate sobre esa justicia? Una justicia clasista en algunos casos, en donde robarse un carro, como me decía un hombre muy humilde, es delito y tiene cárcel, pero robarse una bicicleta no, cuando en la bicicleta se transportan muchos ciudadanos pobres de Colombia. Entonces hagamos esos debates. ¿Tiene fuerza una condena con un solo testimonio cuando la vida de un hombre civil o militar demuestra todo lo contrario? Hagamos ese debate, el debate sobre la educación que queremos. Y esos debates, este conflicto no nos los ha dejado dar. Por eso creo que es tan importante que hagamos un pacto por la paz, para que si logramos sacar el conflicto de nuestra vida cotidiana, nos sentemos a construir un país en donde no solo todos quepamos, sino que sea mejor, porque lo podemos hacer muchísimo mejor. Esa teoría de Rothschild no le hagamos juego, señores. Ese tema de que la cúpula tiene que responder por todo lo que ha hecho sus subordinados, es muy peligrosa, porque se la aplicamos a las FARC, mi querido amigo señor procurador, y luego la Corte se la termina aplicando a toda la sociedad. Y yo lo he dicho, en estos días se dio un debate interesante. Me tocó asumir el estudio de la hoja de vida de unos muy importantes oficiales del ejército, y algún senador legítimamente pidió la palabra y dijo: miren, no tenemos que ascender a este señor porque hay esto. Y yo le respondí, estudiaba alguna de esas hojas de vida y le dije: señor, yo no acepto la teoría de Rothschild, yo no la acepto, entre otras cosas porque yo he vivido la dictadura de los testigos falsos. Entonces hay que comenzar a repensar muchas cosas. Entonces comencemos a hablar y hagamos el pacto sobre cuáles son esos mínimos. Y a mí me parece que es apasionante esa invitación. Bueno, ¿cuáles son esos mínimos? Los mínimos para construir el escenario lógico para firmar los acuerdos, porque en esto también quiero ratificar algo que Marta Lucía, que la misma Clara, el doctor Carlos Holmes planteó, y de alguna manera León Valencia, y es: los plenipotenciarios pueden construir el acuerdo que sea, que si ese acuerdo no tiene un respaldo nacional y ciudadano, no solo de un sector de opinión, sino del país en general, va a ser muy difícil sostenerlo en el futuro. Miremos en el espejo lo que pasó en el Cono Sur. Claro, en el Cono Sur es bueno recordar que no fue una amnistía, sino una autoamnistía. Y ahí hay una diferencia bastante grande a lo que se puede construir acá. Porque acá, si somos capaces de construir unos mecanismos jurídicos para superar esos conflictos y para superar la necesidad, que es cierta, de verdad, justicia y reparación, pues creo que de esa manera ese proceso va a ser sostenible en el tiempo. El procurador decía que no nos estamos escuchando. Eso es cierto, procurador.
Y yo creo que aquí tenemos que desescalar los espíritus. Incluso en algún momento vamos a tener que pedir la dejación de los Twitter para ver si podemos conversar. En 140 caracteres es muy difícil tener un diálogo, porque generalmente los 140 caracteres hacen que impacte la exclamación agresiva y no la idea que nos acerque. Yo sí creo que hay que buscar esos espacios. Vamos a tener que comenzar a sentarnos. Y aquí no podemos tener vetos con nadie. Y estoy de acuerdo. Aquí no podemos seguirnos calificando entre enemigos de la paz y amigos de la paz. Aquí vamos a tener que calificarnos como unos colombianos que podemos pensar distinto, pero que en el fondo no creo que exista nadie que quiera que no llegue el fin de ese conflicto, que no es la paz. Eso también tenemos que decirlo con claridad. Señores generales, ustedes saben, los espacios territoriales que deja una organización ilegal, si no construimos una estructura social, económica, política y militar que los ocupe, alguien más nos los ocupará. Y ahí comenzamos a llegar al papel de las Fuerzas Armadas en el posconflicto. Marta Lucía plantea unas cosas bien interesantes. Y algo de lo que ella dijo es: tratemos los diálogos de La Habana con realismo. Eso hay que hacerlo. O sea, cerrarse en una estructura mental que mire los diálogos de La Habana desde el punto de vista de unas normas que se han construido anteriormente es complejo. Yo les quiero confesar algo. Cuando se votó el Tratado de Roma en el Congreso, yo era representante de la Cámara y solo 2 congresistas no lo votamos: Darío Martínez en el Senado y quien les habla en la Cámara. Y yo dejé una constancia, dije: señores, Colombia no está preparada, si quiere superar por la vía de negociación el conflicto, para esas normas que nos estamos autoimponiendo. En eso tienen razón. Yo no voy a hacer el debate jurídico. Procurador, Carlos Holmes, Martorcía, tienen toda la razón. O sea, si nosotros vamos a buscar la salida jurídica, va a ser muy complejo. Yo creo que esa salida jurídica la tenemos que pensar más, no con la toga del juez, sino con la cabeza del dirigente político que quiere solucionar un problema. Si la miramos con la toga del juez, apague y vamos. Va a ser muy difícil encontrarle esa salida. Y por ello es tan importante que alguien convoque a un pacto por la paz, porque un pacto por esencia es un acuerdo político. Carlos Lemos Simos decía que la única manera que el Estado podía hablar con los ilegales era a través de providencias que dictaban los jueces. Y yo creo que razón tendría a lo mejor en su momento, pero la situación que hoy estamos viviendo nos pide que seamos capaces de construir otro diálogo distinto al diálogo de los jueces a través de providencias. Y ese diálogo tiene que incluirnos a todos. Yo no soy amigo que utilicemos la misma figura jurídica de una justicia transicional, que el Estado negocie con los ilegales para utilizarle con miembros no solo de la fuerza pública, sino en general con servidores del Estado que puedan estar en alguna dificultad jurídica. ¿Y por qué no soy amigo? Porque creo que son 2 situaciones completamente distintas. Pero sí creo que sí hay que construir autónomamente esa figura. Hay que construirla. Y esa figura tiene que estar íntimamente atada a la permanencia de la otra figura. Un país no aceptaría ver a unos que estuvieron en el conflicto con todos sus problemas resueltos y a los otros
respondiendo ante la justicia. Que no sea la misma figura no significa que el futuro de las dos figuras que construyamos no tengan que estar íntimamente atadas en cuanto a su permanencia. También decía Marta Lucía que el objeto de las FARC es tomarse el poder, ahora por la política. Pues claro, y yo les quiero confesar una cosa: el día que un gaula del ejército me sacó de un atentado entre Doncello y Paujil, me reventaron 9 bombas y me dispararon 3 minutos, hombre, yo creo que para mí va a ser más fácil derrotar a las FARC con un discurso que con balas, porque yo de eso no sé. Yo sí quiero que ellos vengan al escenario político y respondan no solo por el futuro y no por el pasado, porque es que la construcción política de un discurso tiene que ser coherente no solo con lo que uno piensa hacer, sino con lo que uno ha hecho. Y veamos qué responde el pueblo colombiano. Veamos si quieren que esos señores sean los que nos gobiernen o si quieren que sean otros, reconociendo que en el establecimiento se han cometido muchísimos errores, muchísimos, y que también dentro del establecimiento, y no hablo solo del establecimiento público, sino también privado, hay grandes responsables de la violencia que hoy vive nuestro país. Clara habla de una oposición en donde no tengamos que estar mirando a los lados para saber qué le va a pasar en cada palabra o con cada acción. Eso es lo que tenemos que construir. Un minuto, ya voy a terminar. Y el doctor Carlos Holmes habla de un pacto para darle esa sostenibilidad jurídica y política. Y yo le respondería: hagamos el pacto político para que tenga sostenibilidad jurídica, no al revés. León Valencia nos llama a la sensatez y a la sindéresis. Si no actuamos todos hoy con sensatez o sindéresis, muy seguramente tendremos que ir a pedirle a León Valencia el carnet de Asovín. Porque si no arreglamos esto, a lo mejor vamos a ser víctimas de ello. Termino diciendo algo, señor general, señoras almirantes, señores generales. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? Les sorprenderá si yo les confiese a ustedes que dos de mis más grandes referentes de personas que más yo admiro en la vida pública son precisamente dos generales de la República, porque fueron reformadores, porque se atrevieron a cambiar estructuras. No vaya a decir doctor Carlos Holmes que porque eran patojos, no señor. Que dijo Tomás Cipriano, que fue capaz de decirle a la iglesia: señores, usted no puede seguir con toda la tierra porque la tierra la necesita el país para trabajarla. Y José Hilario, que fue capaz de libertar a los esclavos. La fuerza pública de nuestro país ha estado en las zonas en donde están las condiciones objetivas que han llevado a mucha violencia. Y yo, por ejemplo, me reúno con el coronel Peñaranda, con el señor comandante de la división que tiene jurisdicción en el suroccidente colombiano y de las brigadas, y me muestran lo que están haciendo con muy pocos recursos en recuperación de la confianza pública, y digo, ahí hay una tarea interesante. Recuperar la presencia del Estado, pero no solo con armas, sino con ingenieros militares, con agrónomos militares, llegar a lugares donde no han llegado. Ese papel a mí me parece que es clave, porque el Estado tiene que recuperar a Colombia. Y para ello me parece importante que exploremos e intentemos actuar sensatamente y coherentemente en esta oportunidad, que, como bien lo dice León, es una oportunidad compleja. Señor Procurador, me parece muy valioso, pidiendo de su señoría que proponga un pacto por la paz. Ojalá en ese pacto todos, incluyéndolo usted, nos escuchemos. Usted ya lanza la idea y plantea, y eso es muy valioso, ¿cuáles son los mínimos? Pues escuchemos al resto de la sociedad y tratemos de construir unos mínimos, pero que no sean tan mínimos que no nos dejan hacer la paz. Y gracias.